Vamos a comenzar entonces inmediatamente la clase de hoy y vamos a compartir entonces pantalla. Ya, chiquillos, lo primero, antes de comenzar el tema que nos corresponde hoy día, vamos a recordar una información, ¿ya? Dice, pruebas pendientes entonces de educación ciudadana para tercero medio van a estar disponibles el jueves 10 de diciembre. ¿Ya? Igual yo lo voy a poner en las otras clases que vienen para que no se les vaya a olvidar a quienes tengan pruebas pendientes. ¿Ya? El 10 de diciembre entonces las pruebas pendientes y los trabajos. ¿Ya? Recuerden que en el segundo semestre hemos hecho un trabajo, ¿ya? Y que es la primera nota de este segundo semestre. Entonces usted lo hace, si es que no, si es que ya lo envió, yo ya lo revisé, tiene su nota, tranquila. Pero si no lo ha enviado o lo envió al correo de a lo mejor de los terceros medios, por favor reenvíemelo a este correo, ya donde dice trabajoshistoria.mtmoreno@gmail.com y el plazo es hasta el lunes 30 de noviembre. ¿Ya? Ahora, varios me han preguntado qué cosa, qué trabajo era, que no se acuerdan. Trabajo a realizar, dice, de manera individual, confeccionar una cartilla informativa sobre el sistema procesal penal en Chile, cuyo objetivo será informar a la población cómo funciona este sistema. ¿Ya? Materia, contenido que nosotros vimos en clase, ¿cierto? Utilizar como base de esta cartilla informativa una hoja tamaño carta. Puede ser blanca o de color claro. Para su confección puede usar dibujo, imágenes, letras de color, gráficos, etc. ¿Ya? Entonces, una cartilla informativa es una hoja, una página en que se coloca toda la información y que sea de fácil lectura, y en este caso el objetivo para que una persona que no sabe del sistema procesal penal sepa o se informe cómo funciona en Chile. ¿Ya? Dice enviar 2 fotos, una del proceso de elaboración del ¿ya? Me interesa esta última que sea una, si necesita 2 fotos, porque el trabajo a lo mejor le tomó una y le faltó la otra parte, mándeme las 2 fotos, pero me interesa para poder revisarlo completo, ¿ya? Señalar nombre y curso y enviar al correo que ya les había señalado, chiquillos, trabajohistoria.mtmoreno@gmail.com. Y la fecha también la habíamos dicho, hasta el lunes 30. ¿Ya? Eso es para quienes deben entonces la primera nota del segundo semestre, que es este trabajo de una cartilla informativa sobre el sistema procesal chileno. ¿Ya? Y empezamos con la clase. Nosotros hemos visto varios contenidos que tienen que ver en la relación entre el Estado y el mercado. Ya hemos visto sueldo justo, hemos visto carga tributaria, que fue la clase pasada, comercio justo. Hoy día nos corresponde un tema que se llama probidad. Y el objetivo de la clase entonces es conocer qué es la probidad, cómo aporta al desarrollo y algunos casos donde ha faltado esta probidad en el caso de nuestro país, de Chile. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir qué es la probidad. Dice, principio de probidad. Es un principio general de la administración pública que implica, comillas, conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado. Cierre de comillas. Esto está en la ley 18.834 sobre estatuto administrativo de los funcionarios públicos. ¿Ya? El principio de la probidad entonces se aplica a los funcionarios públicos. Por eso es parte de la administración pública. Y se refiere a que estos funcionarios públicos, los funcionarios que trabajan para el Estado, que trabajan para los ciudadanos, tienen que tener una conducta funcionaria moralmente intachable, ¿ya? Una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo. Y siempre tiene que ser más importante el interés público sobre el interés privado, ¿ya? Entonces, eso es bien importante. Actitud, conducta intachable, una entrega honesta y leal del funcionario público. ¿Ya? Dice, un órgano del Estado, un funcionario público, deben actuar conforme a la ley. Si actúan al margen o vulnerando el orden jurídico, se hace efectiva su responsabilidad. Puede ser administrativa, responsabilidad penal, responsabilidad civil o política, y se aplican las correspondientes sanciones.
¿ya? Dice, el principio de la probidad y de la transparencia fueron establecidos en la actual Constitución en las reformas del 2005, ¿ya? Es decir, este principio de la probidad y después se le agrega de la transparencia es algo que los órganos públicos deben realizar, ¿ya? ¿Y qué significa? Que actúen conforme a la ley, ¿ya? No actúan al margen de la ley o pasando a llevar el orden jurídico o pasando a llevar la ley. Y si alguien lo hace, se hace efectiva la responsabilidad administrativa. Los funcionarios públicos tienen una responsabilidad administrativa, ¿ya? O sea, ser responsable de la labor que están haciendo. Una responsabilidad penal. Si el Código Penal plantea que hay un delito, también tiene sanciones penales, ¿ya? Sanciones civiles también, si dañó, por ejemplo, a terceros, ¿ya? Y también sanciones políticas. Por ejemplo, una persona que no puede, por un tiempo, no puede optar o no puede ser candidato a un cargo público, ¿ya? Esas son distintas sanciones que se aplican cuando alguien no, siendo un funcionario público, que puede ser alguien que trabaja en la municipalidad, que puede ser un senador, un diputado, el mismo presidente, porque son funcionarios públicos, ¿ya? Trabajan para el Estado. Reciben sanciones. Por lo tanto, si actúa fuera de la ley, recibe sanciones. Y este principio de la probidad y el de la transparencia, como les digo, se establecen en la Constitución actual, la vigente, pero en las reformas, porque se le hicieron varias reformas a esta Constitución del 80, en las reformas que se hicieron en el año 2005, que fueron varias ahí, siendo presidente Ricardo Lagos. Ahora, ¿qué es lo que es la ley de transparencia, que la nombré recién? Dice, comillas, son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilizan. Sin embargo, una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o de estos, cuando la publicidad afectare al debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos. Puede afectar también los derechos de las personas o también la seguridad o el interés nacional, ¿ya? La ley de transparencia entonces fue promovida desde el año 2005 y fue promulgada ya como ley en el año 2008, ¿ya? Entonces la ley de transparencia se refiere a que son públicos todos los actos y resoluciones de los órganos del Estado. O sea, todo, por ejemplo, todos los organismos del Estado tienen, aplicándose a la ley de transparencia, tienen que dar información, ¿ya? Son públicas los actos que ellos realicen, las resoluciones que se tomen. La excepción son aquellos que el Estado, la Constitución establece como de aspecto reservado, ¿ya? Y esos de aspecto reservado tienen que ver con que, por ejemplo, si se con su rol o que si se da información se dañe reservado. El resto, ahora, aquí también hay dos tipos de transparencia, es de hacer público todos sus actos y documentos. Repito, transparencia activa entonces en cuanto existe la obligación de los organismos estatales de hacer públicos todos sus actos y documentos. O sea, es obligación de los organismos públicos hacer, organismos del Estado, hacer públicos sus actos y documentos, con excepción de los de cualquier institución, la que tendrá a su vez el deber de entregarla, salvo en algunos casos excepcionales conocidos como causales de reserva. O sea, la transparencia activa significa que los organismos públicos tienen que poner a disposición de las personas, de los ciudadanos, la información, ¿ya? Con excepción de los aspectos reservados. Y la transparencia pasiva es que uno, como ciudadano, puede solicitar información a cualquier institución pública, ¿ya? Y tiene el deber de entregarla con excepción de las causales de reserva. Ya dijimos que pueden ser aquellas que
vulnere los derechos de las personas, aquellas que sean un conflicto para la seguridad o el interés del país, o impidan que el organismo pueda actuar de una determinada forma, ¿ya? Entonces, eso es la ley de transparencia. Ahora, ¿cómo contribuye la probidad, la transparencia al desarrollo? Dice, la honestidad, la transparencia y estabilidad de las instituciones políticas contribuye a generar un clima de estabilidad y confianza que atrae la inversión privada. Al mismo tiempo, la probidad de los dirigentes sociales y buenas prácticas de las empresas facilitan el entendimiento entre los distintos agentes económicos, lo que posibilita el logro de mayores niveles de bienestar. O sea, para que funcione el mercado, la economía, tiene que funcionar en base a lo que es la honestidad, la transparencia, la estabilidad de las instituciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque se genera un clima de confianza en que se puede funcionar, digamos, los distintos organismos pueden funcionar y las personas sienten también que sus derechos están siendo respetados, ¿sí? Ahora, la probidad, la transparencia la tienen las empresas públicas, los organismos públicos, los funcionarios públicos. Cuando hay un delito, una falta en una empresa privada, funciona de otra forma, ¿ya? Por lo tanto, aquí también bien importante, ¿ya? Entonces, aquí probidad y transparencia se aplica fundamentalmente al aspecto público, a empresas del Estado, a funcionarios que trabajan para el Estado, ¿ya? Y Ujú. ahora, me pueden decir, pero ¿cuáles serían las faltas? En clases anteriores, bastante anteriores, vimos que habían lo que llamamos la corrupción política, ¿ya? Y aquí llamamos corrupción a todas aquellas faltas que cometen los funcionarios públicos. Y como les dije, funcionarios públicos es desde el presidente de la República, los parlamentarios, senadores, diputados y todos los funcionarios, un ministro, los que trabajan en todos los organismos públicos, ¿ya? A ellos entonces les afecta todo lo que es la corrupción política. Entonces, acá se habla de que la corrupción es considerada por la Fiscalía Nacional como una de las nueve áreas de persecución. ¿Y cuáles serían estos? Por ejemplo, el soborno, ¿ya? Que por ejemplo, un funcionario público reciba un soborno o reciba un pago, en este caso, de parte de un privado con la finalidad de que este funcionario público actúe beneficiando a este empresario privado, ¿ya? Es lo que normalmente la gente llama coima, ¿ya? Pero la palabra ahí es soborno, o sea, uno recibe un pago, un funcionario público recibe un pago de un privado, ¿para qué? Para que lo beneficie en su decisión, ¿ya? Ese es un delito. También está el tráfico de influencias y sucede y ocurre cuando un funcionario público utiliza su poder y cargo para obtener favores para sí o sus cercanos, ¿ya? Eso se llama tráfico de influencias, que un funcionario público entonces use su cargo, su influencia para obtener información que lo beneficie a él o a sus cercanos. Y aquí también se habla, por ejemplo, de usar información privilegiada, ¿ya? Una persona que tiene información privilegiada conoce lo que va a suceder y puede tomar una decisión que también lo favorezca o favorezca a otro, ¿ya? Sobre todo la parte económica, ¿sí? Y también hay otros, por ejemplo, delitos como el nepotismo, ¿ya? En que se otorga un empleo público a una persona por el solo hecho de ser pariente de otro funcionario público, ¿ya? Es decir, una persona que coloque en un cargo a un pariente solamente por ser pariente, ¿ya? Eso se llama nepotismo. Y también vimos en la clase que yo les señalo, lo que se llama peculado, pero que no se usa mucho esa palabra, sino que nosotros hablamos de malversación de fondos públicos. Y sucede entonces cuando el funcionario público malversa fondos o hace uso indebido de fondos públicos o fondos del Estado, dinero del Estado. En general los dineros del Estado llegan con un determinado objetivo, con un determinado fin, y en eso deben ocuparse, no en otra cosa. Por eso se llama malversación de fondos. Hay funcionarios públicos que se guardan la plata y va para su beneficio personal, pero otras veces
lo que hacen es tomar una decisión. Esos dineros estaban para algo, tenían un objetivo, pero lo usan en otro que a lo mejor era más necesario. Eso también es, ¿ya? Eso fue los guardárselo delito. Una, lo que en Chile ha sucedido. Por eso también puse aquí el caso de Quintero Puchuncaví. Más de alguno de ustedes se acordará que en esta zona, a esta zona se le llama zona de sacrificio, ¿ya? Por todo lo que les afecta a las personas que viven en toda la comunidad de esta bahía de Quintero Puchuncaví. Esto está en la región de Valparaíso, ya en la quinta región. Y está la bahía de Quintero y hacia el norte está Puchuncaví. Más adelante vamos a ver un pequeño mapa de esto. ¿Ya? Dice, en agosto y septiembre del 2018, episodios de contaminación en Quintero Puchuncaví se tomaron la agenda noticiosa. Cientos de personas, especialmente menores de edad, se vieron intoxicados por gases y compuestos químicos presentes en el aire, producto de la importante contaminación que hay en esta zona de sacrificio. De ahí en adelante, una serie de protestas de los vecinos evidenciaban públicamente el descontento que había en la comunidad ante las malas condiciones de salud a las que se estaban exponiendo, producto de una industria que algún día les prometió progreso. Fue en ese contexto que el 28 de mayo de 2019, es decir, al año siguiente, la Corte Suprema, tribunal más importante del país, acogió una serie de recursos de protección interpuestos por vecinos y por instituciones en favor de quienes se vieron afectados por la emergencia ambiental y con responsabilidad en diversas empresas que contaminan en este sector de la región de Valparaíso, ¿ya? Entonces aquí tenemos una situación de contaminación, especialmente contaminación del aire, que ha afectado a todos los vecinos que viven en esta zona. Y en las noticias en esa época salían, por ejemplo, escuelas que tuvieron que cerrar por un tiempo por la contaminación. Muchas personas que tenían que ir a los hospitales, a los centros de atención de salud, para atenderse por esta emergencia, ¿ya? Y aquí la Corte entonces Suprema acogió estos recursos de protección a favor de los vecinos de las comunidades de esa zona. Dice, en un fallo, la sentencia que decretó entonces la Corte Suprema, dice que fue calificado de histórico, se indicó, comillas, en la convicción de que las omisiones impugnadas amenazan y conculcan derechos garantizados por la Carta Fundamental, de que son titulares los actores, en tanto afectan su integridad física y psíquica, así como su salud y su vida, y a la vez conculcan el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. No cabe sino acoger los recursos de protección. Aquí el lenguaje es bien jurídico, entonces dice, este es el fallo de la parte del fallo, porque son mucho más extensos, parte del fallo de la Corte Suprema, en que plantea que hay omisiones, ¿ya? Omisiones por parte del Estado, omisiones por parte de las empresas. O sea, que no han tomado las medidas adecuadas para proteger derechos que están garantizados en la Constitución, ¿ya? El derecho, dice, afectan su integridad física y psíquica, así como su salud y su vida. Todos esos derechos están en la Constitución. También está el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y esos derechos que están establecidos en la Constitución no están siendo respetados. Por eso dice, han sido conculcados, ¿sí? ¿Y por qué? Por omisiones, ¿ya? O sea, ya sea las empresas privadas o el Estado, en este caso, no ha tomado las medidas correspondientes, ¿ya? Que el Estado tiene la obligación de hacerlo y no lo ha. Y bien, es un problema en este caso de la bahía de Quinteros. Fíjense, todas tienen que ver con el petróleo, con el gas y con productos químicos. Y están todas ahí, en todas esas zonas. Icegener, que es una empresa que genera de generación eléctrica, está el puerto de Ventanas, Codelco. Ventanas es una planta que tiene que ver con la refinamiento de petróleo.
Codelco tiene que ver con la explotación del cobre, Opsiquim también, terminal de gas licuado en Quintero, está Shell, Copec, ENAP, todas tienen que ver con el petróleo y sus derivados como la benzina, ¿ya? El cemento Biobío, empresas de asfalto también, son todas empresas contaminantes, todas, ¿ya? Entonces aquí es un grave problema para la comunidad en este caso, las zonas de Quintero, Puchuncaví, y Quintero es la más afectada porque están todas en esta zona, pero por digamos, los vientos, la circulación de los vientos, también estos elementos se van hacia la zona de Puchuncaví, que está un poco más al norte, ¿ya? Un poco más al norte, donde se ve la flecha, por ahí está la zona de Puchuncaví. Todo esto es la bahía de Quintero, ¿ya? Acuérdense que la bahía tienen esa forma como de protección, ¿ya? Y el Estado, ¿qué es lo que plantean acá? Por ejemplo, el Estado, estas riquezas naturales, como el cobre y todo eso, el Estado deja de, digamos, de explotarlas y cede su explotación a empresas privadas, que el gobierno no invierte en estas, digamos, empresas, sino que lo que hace es cobrar los impuestos, ¿ya? Y no tampoco asume la responsabilidad que le asocia o le implica, le da la ley de cumplir con su obligación. Ya la ley se lo exige. Y en este caso también es una falta a la probidad porque está pasando a llevar una ley que establece en la Constitución, que es el derecho a la vida, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿Ya? Y ahí hay una imagen de esta zona que es el cordón industrial de Quintero Puchuncaví. Fíjense ahí todos esos estanques ahí que emanan hacia la atmósfera, ¿ya? También han habido emanaciones en el mar, ¿ya? Por eso también le puse aquí esta foto que también afecta a todo lo que es la comunidad que vive en esa zona, ¿ya? Y las emanaciones al aire, a la atmósfera, que emiten estas empresas, como ya les mencioné, son muchas las que están en esta zona y todas contaminantes, ¿ya? Ahora, ¿qué uso se le da a esta bahía de Quintero? Está el uso habitacional, viven personas ahí. La pesca, que también se ve afectada, la parte agrícola se ve muy afectada, los turistas, nadie, de hecho en el 2018 pasó esto, en el verano o temporada de verano, entre 2018 y 2019, bajó la cantidad de personas que iban normalmente de veraneo, por ejemplo, de vacaciones a la zona de Quintero Puchuncaví, porque nadie quería estar en una zona contaminada, ¿ya? ¿Qué otro uso? El uso industrial, que nosotros ya lo vimos ahí, portuario y de defensa. Pero aquí se ven afectados principalmente todo lo que son las labores pesqueras, agrícolas, turísticas y, no menos importante, las personas que viven en estas zonas, ¿ya? Que se ven afectadas por toda esta contaminación, ¿ya? Es importante aquí que el Estado tome esas medidas. ¿Por qué? Porque no se trata de que saquen las empresas, porque las empresas les da trabajo a las personas ahí, pero que se respeten toda la normativa de protección del medio ambiente y de las personas. Ya, esa es la idea. Eso también es cuando el Estado deja de cumplir con sus obligaciones y no está respetando la Constitución, que es la ley más importante en Chile. ¿Ya? El otro caso que vamos a ver aquí sí que hay corrupción así, pero clarita, es el llamado caso Corpesca, también se le llama el caso Longueira, se le llama de la ley de pesca, ¿ya? Que actualmente está nuevamente en boga o salió en las noticias porque se está tratando de anular esta ley, que es la ley de pesca, que está vigente. Dice, esta dinámica denominada como la captura del Estado de los grupos económicos de poder o colonización empresarial de la política nos demuestra cómo las minorías acaudaladas de las sociedades llamadas actualmente súper ricos manipulan a su conveniencia a representantes de la autoridad pública, ¿ya? Ante esto, un autor que hizo un estudio de toda esta situación, Eduardo Budinás, afirma que los países de Sudamérica que han tendido a potenciarse económicamente en base a los complejos económicos extractivistas se destacan por estar sujetos a este tipo de dinámicas y al deterioro de las instituciones en materia de transparencia. ¿Ya?
Aquí, ¿qué es lo que se trata? Se trata de que grupos económicos de poder manipulan a representantes de la autoridad pública. ¿Ya? Y aquí nosotros vamos a ver que en este caso fueron parlamentarios y también un ministro, que en esa época era ministro de Economía. ¿Ya? Y que todo esto se manifiesta en países de Sudamérica que son de economía extractivista. ¿Qué significa la economía extractivista? Se define como aquella economía que extrae recursos de la naturaleza sin agregarles un valor, ¿ya? Sino que se extrae como materia prima en bruto y se exporta, ¿ya? Y sacan la mayor cantidad o extraen la mayor cantidad de recursos sin agregarles un valor o un valor agregado que se le llama. Y eso obviamente va a deteriorar todo lo que es la transparencia. ¿Por qué? Porque grupos más poderosos van a manipular, van a sobornar derechamente en algunos casos a autoridades públicas. ¿Ya? Dice, en Chile un caso emblemático que ejemplifica este proceso ha ocurrido con la ley de pesca y los sobornos realizados por distintos grupos industriales a diversos políticos, como ha ocurrido con la Corporación Pesquera del Norte, Corpesca, la Asociación de Industriales Pesqueros ACIPES y la empresa Friosur. Este conjunto de casos demuestra que los agentes políticos son parte activa del tráfico de influencias empresariales. En este plano, el proceso judicial contra políticos como Jaime Orpis y Marta Isasi, a quienes se les acusa de recibir pagos ilícitos de parte de Corpesca con el objetivo de aprobar artículos de la ley a su conveniencia. ¿Ya? Son de profundo interés. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Se sobornó, se le pagó a políticos como Jaime Orpis y Marta Isasi, parlamentarios, y se les pagó, ¿ya? Por parte de Corpesca, la Corporación de Pesquera del Norte. ¿Para qué se les pagó? Para que ellos votaran aprobando artículos de la ley de pesca que los favorecían, ¿ya? A esta Corporación Pesquera del Norte. ¿Ya? Dice, en los últimos avances de esta causa judicial, porque esto ya está judicializado, el señor Pablo Longueira, antiguo ministro de Economía, y también procesado por problemas de corrupción asociados a la ley de pesca, se ha involucrado como defensor activo de uno de los acusados, ¿ya? Y en este caso, el Pablo Longueira, el ex ministro de Economía, se presentó en un tribunal a declarar como testigo defensor de Jaime Orpes, ex senador y compañero histórico de partido, o sea, de la UDI, ¿ya? Entonces, aquí también, no solamente los parlamentarios, la diputada Marta Isasi y el senador Jaime Orpis, sino que también el ministro de Economía, Pablo Longueira, también se vio involucrado en esta situación, ¿ya? De realizar una ley de pesca que favoreciera a grupos empresariales y fuera en desmedro de los derechos de los pescadores artesanales, ¿ya? Y se habla de que estos grupos industriales de pesca favorecerían o serían parte de grupos económicos bastante fuertes en Chile. ¿Ya? Y aquí está entonces cómo se explica este caso por pesca o caso de la ley de pesca, el caso Longueira que se habla también. ¿Ya? Ahora, nosotros dijimos que habían sanciones. Por ejemplo, Pablo Longueira, que ahora volvió a aparecer nuevamente en la política después de que se había alejado, como está involucrado en una situación acá, él quería ser candidato a ser constituyente, ¿ya? O sea, formar parte de la Asamblea Constituyente y el CERVEL manifestó que él no podía no podía ser, digamos, candidato a ni un cargo público, no puede votar tampoco, ¿ya? No tiene derecho a voto por estar involucrado en este tipo de casos, ¿ya? O sea, también se le suspenden los derechos políticos. Entonces ahí hay una sanción, por ejemplo, que ocurrió la semana pasada, incluso se decretó por el parte del CERVEL que no puede ni votar, no puede ser candidato a ocupar ni se está planteando la anulación de esta ley, ¿ya? De la ley de pesca, por caso Corpesca. ¿Ya?
Y la información que les di al comienzo, para que no se les olvide, ¿ya? El trabajo me interesa que lo envíen lo antes posible, aquellos que no lo han enviado. Y ya voy a ir poniendo también después nuevamente la fecha del 10 de diciembre para que se vayan acordando, y les voy a ir avisar, recordar que van a estar disponibles entonces las pruebas. Y el trabajo del sistema procesal penal, chiquillos, que ya lo habíamos señalado, ¿ya? Para que sepan, revisen aquí lo que tienen que hacer los que no lo han enviado. No son tantos, pero hay varios que sí no lo han enviado. ¿Ya? Por favor. Ya, chiquillos. Y estaríamos entonces terminando. No sé si hay dudas, consultas, sobre lo que vimos hoy día, sobre la probidad que tiene que ver y la transparencia, la probidad con cumplir. El funcionario público tiene que respetar la ley de manera intachable. ¿Ya? O sea, ni recibir sobornos, ni aprovecharse del cargo, ni usar platas que no le corresponde, nada de eso, ¿ya? Y la transparencia, como decíamos, la obligación de las instituciones de dar información, y además de las personas de exigir esa información. Y las excepciones serían, digamos, temas que son parte de la reserva, o sea, temas que no se pueden informar públicamente. ¿Ya? No sé si hay dudas, consultas, chiquillos, sobre las evaluaciones, por ejemplo. Yo les sugiero que a través del perfil del apoderado vayan viendo sus notas, porque hay varios que me dicen, profesora, no veo mis notas, pero a través del perfil del apoderado vean sus notas. Si no pueden ingresar, mándenle un correo a UTP, porque ahí los pueden ayudar, ¿ya? Ahora, si ustedes ya ingresaron, tienen su clave y todos los elementos que corresponden,